Bien, entonces hoy día, como les había dicho, ¿cierto? Vamos a ver lo que es el conjugado y módulo de un número complejo, y por otro lado, ¿cierto? Vamos a ver la adición y sustracción de un número complejo. Bien, ahora, el conjugado de un número complejo, ¿ya? Vamos a decir que dos números complejos están conjugados entre sí, ¿ya? Si es que solo difieren en el signo de la parte imaginaria, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? Que si yo conjugo un número complejo, ¿ya? El resultado que voy a obtener es el mismo número, pero con la parte imaginaria cambiando el signo de esta, ¿ya? Lo voy a ver como un ejemplo más bajito. ¿Ya? El conjugado de z se denota por z barra, ¿ya? Que es una barrita, ¿cierto? Que colocamos arriba de z y se denomina el conjugado de z, ¿ya? Ahora, como ejemplo, si z es igual a a más bi, que es un número complejo en donde a va a ser la parte real y b la parte imaginaria, entonces su conjugado va a ser z barra es igual a menos bi. Entonces, si ustedes observan, ¿cierto? En la definición, el cambio que hay entre un z y un z barra va a ser solamente el signo que tenemos en la parte imaginaria, ¿cierto? Entonces, en vez de tener un b positivo, vamos a tener un b negativo. ¿Ya? Eso es todo, ¿ya? Nada más que eso. Ahora, veamos un ejemplo numérico para ver si se entiende. Ejemplo, si z es igual a 5 más 9i, entonces z barra va a ser 5 menos 9i. ¿Se entiende? Z dijimos que es un número complejo, ¿ya? Recuerden que el número complejo está compuesto de una parte real y de una parte imaginaria, ¿ya? Entonces nosotros cuando nos queremos nombrar números complejos, los vamos a nombrar por letras, ¿ya? Puede ser Z1, Z2, Z3, puede ser X, puede ser M, puede ser V, ¿ya? De hecho, en el texto de los cuadernos de ejercicios, ¿cierto? Se van a dar cuenta que nombran a los complejos no solamente con la letra Z, sino que también utilizan otras letras para poder nombrar estos números complejos, ¿ya? Especialmente cuando los graficamos, puesto que ahí, ¿cierto? Nosotros tenemos varias letras para poder diferenciarlos entre sí. Pero Z básicamente es un número complejo, ¿ya? Si nosotros lo queremos ver desde ese aspecto. Bien, ahora, Profe, diga. es que usted dijo que se cambió el número que estaba entre la parte imaginaria, pero si llega el caso que la parte imaginaria está antes que el número real, ¿qué pasa? Ya, si nosotros tenemos el número complejo desordenado, y por ejemplo hubiéramos tenido un 9i más 5, nosotros el conjugado va a ser menos 9i más 5. ¿Ya? Entonces, nosotros primero siempre tenemos que encontrar el número, la parte imaginaria. ¿Ya? Si está desordenado, yo puedo ordenar y resolver, o si no, puedo cambiar estando desordenado, pero siempre cambiando la parte imaginaria. ¿Ya? Eso es importante. Recordemos que solamente va a estar desordenado cuando está en una forma binomial, cuando está en, como un punto en el plano cartesiano. Si está en forma cartesiana, este siempre va a estar ordenado, ¿ya? Y se va a cambiar el signo que está después de la coma, ¿ya? En el caso de que esté en forma cartesiana, ¿ya? Pero acá en la forma binomial, si está desordenado, nosotros tenemos que identificar dónde está el i para ver dónde está la parte imaginaria, y es esa, ¿cierto?, la que cambiamos de signo. ¿Bien? Ya, gracias. Ya. Ahora, pasemos al siguiente. Tenemos el módulo de un complejo. Ahora, el módulo o valor absoluto de un número complejo es la magnitud del vector que lo representa en el plano de Argand. O sea, en otras palabras, es lo que mide, ¿ya? O sea, acá cuando nosotros calculamos el módulo de un número complejo, nosotros vamos a calcular su medida, ¿ya? La longitud que tiene este número complejo, ¿ya? Recordemos que el módulo de un complejo, o un número complejo en sí, nosotros lo graficamos en el plano de Argand mediante un vector, ¿cierto? Mediante una flechita. Entonces lo que nosotros hacemos en el módulo es calcular la distancia o la medida que hay, ¿cierto? De este vector. Bien, ahora, este módulo, ¿cierto? De un número complejo se denota por, bueno, valor absoluto de z, ¿ya? Básicamente son estas barritas, ¿cierto? Que denota como el valor absoluto. Entonces, el módulo de z, que es como se menciona este símbolo, ¿cierto? Va a corresponder siempre a un número real. ¿Por qué siempre un número real? Y específicamente positivo, ¿cierto? Porque es una distancia, ¿ya? Es una medida que yo voy a considerar.
¿ya? Y como sabemos, ¿cierto?, que las medidas son siempre positivas, ¿ya? A no ser que sea un número z0, ¿ya?, que sea un neutro para la suma, ahí vamos a tener, ¿cierto?, una medida 0, ¿ya? Pero siempre vamos a denotar, ¿cierto?, un número por lo general positivo, ¿ya? Ahora, para calcular este módulo vamos a utilizar una fórmula, ¿ya?, que es la fórmula de la distancia entre dos puntos, ¿ya? Entonces, para poder calcular, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un número complejo cualquiera, a más de i, entonces su módulo va a ser igual a la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, ¿ya? Recordemos aquí que la parte imaginaria solamente es el número b. En el caso que fuera menos acá, tiene que ser menos b al cuadrado. Pero recordemos, ¿cierto?, que cualquier número que está al cuadrado, siempre el resultado es positivo, ¿ya? Ahora, veamos un ejemplo. Si yo tengo acá un z es igual a 3 más 2i, ¿ya?, entonces su módulo va a ser igual a la raíz cuadrada de la parte real 3 al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Entonces acá nosotros resolvemos, me queda 3 al cuadrado 9 y 2 al cuadrado 4. Posteriormente, cuando resuelvo los cuadrados, sumo la cantidad de subradicales, que queda 9 más 4, 13, ¿ya? Y entonces significa que el módulo de z igual a 3 más 2i va a ser raíz de 13. ¿Bien? Y eso sería el cálculo, ¿cierto?, de un complejo. Si la raíz es exacta, calculamos la raíz. Dígame. Profe, hay que calcular la raíz si da decimal, queda así nomás en la recta. Sí, a lo más podemos simplificar la raíz para dejarla un poco más sencilla, pero cuando son números irracionales, mejor dejarlo como en este caso raíz de 13, ¿ya? Si es que no da exacto, ¿ya? Y si es que se puede simplificar, podemos ir simplificando a dejarlo lo más reductible posible, ¿ya? Pero en la mayoría, ¿cierto?, por lo general va a quedar exacta, pero a veces, ¿cierto?, nos va a dar casos en donde no lo sea, ¿ya? Entonces por eso les quise hacer un ejemplo para ir viendo los casos. Bien, y eso es lo que es el módulo, ¿ya? El módulo, ¿cierto? Hay que aprender, ¿cierto?, esta pequeña formulita, ya que no es tan compleja, pero lo único que tenemos que hacer es número al cuadrado, desarrollamos, sumamos y nos queda, ¿cierto?, el resultado y calculamos la raíz en caso de ser necesario, ¿ya? Y vamos a tener, ¿cierto?, nuestro módulo. Bien. Ahora, pasemos a la otra parte. La adición y sustracción de números complejos. ¿Ya? Dice, para sumar o restar números complejos, se suman o restan las partes reales y las partes imaginarias respectivamente, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? Nosotros tenemos que identificar muy bien, ¿cierto?, cuáles son las partes reales, ¿ya?, y las partes imaginarias del número, en caso de que esté desordenado, en caso de que esté ordenado, ya, para así ir sumando. ¿Por qué? Porque acá cuando nosotros tenemos que sumar o tenemos que restar, tenemos que sumar real con real y tenemos que sumar imaginario con imaginario, ¿ya? Ahora, veamos la parte teórica, ¿cierto?, para que veamos cómo se desarrolla esta suma o sustracción. Tenemos dados un número real, que en este caso lo vamos a llamar z1, va a ser a más de i, y un z2 va a ser c más de i, ¿ya? Entonces acá tenemos dos números imaginarios, ¿ya? Por un lado, ¿cierto?, el z1 y por otro lado tenemos el z2, ¿ya? Entonces, la adición, que es la que está arriba, ¿cierto?, va a estar dada por la suma de z1 más z2, tenemos a más bi más c más di, ¿cierto? Entonces ahí tenemos, ¿cierto?, la suma de estos dos números. En este caso, nosotros cuando sumamos, ¿cierto?, tenemos que ordenar, ¿cierto?, las partes reales, que en este caso va a ser a más c, ¿cierto?, que son los valores que no tienen i, y los vamos a sumar al principio, ¿ya? Y vamos a sumar posteriormente las partes imaginarias, en este caso b más d, ¿cierto? Y vamos a colocar el i al final. O en otras palabras podemos también sumar bi más di, ¿ya? Y vamos a obtener, ¿cierto?, el resultado que nosotros queremos.
¿ya? Veamos un ejemplo al tiro antes de ver la resta. Por ejemplo, nosotros voy a considerar esos dos números reales, en este caso menos 2 más 3i y 8 más 4i, y vamos a hacer la suma para que vean cómo se trabaja esto. ¿Ya? Primero vamos a sumar, ¿ya? En este caso tenemos que sumar el menos 2 más 3 más 4 más 8, o sea, 8 más 4i, y tenemos que ver cuáles son los números reales y cuáles son los números imaginarios. Si nosotros observamos toda esta expresión, vemos que el menos 2 con el 8 son los reales, ¿cierto? Y el 3i con el 4i van a ser mis números imaginarios. Entonces, cuando ya tengo identificado cuáles son mis números reales, estos los voy a agrupar, ¿cierto? En un paréntesis, y me va a quedar menos 2 más 8, ¿ya? Y por otro lado voy a agrupar, ¿cierto?, los números imaginarios. En este caso es el 3i más 4i, ¿ya? Y lo puedo escribir así, lo puedo escribir como 3i más 4i, ¿ya? Lo importante, ¿cierto?, es que los pueda sumar entre sí, ¿ya? No puedo sumar, por ejemplo, el menos 2 con el más 4i, ¿ya? Eso no está permitido, ¿ya? Solamente los que sean semejantes. Entonces, en este caso, yo sumo menos 2 más 8, que me queda 6, y por otro lado sumo 3 más 4, 7i, ¿ya? Entonces el resultado de mi suma va a ser 6 más 7i, ¿ya? Ahora, cuando yo tengo que desarrollar la resta, ¿ya? Vamos a desarrollar algo muy similar a lo que hicimos con la suma, ¿ya? Y en este caso, cuando yo tengo que restar un z1 menos z2, tengo que tomar el primer número, ¿cierto?, a más bi, y le debo restar el segundo número. De ahí por lo general aquí va un paréntesis, ¿cierto? Yo no lo puse, ya, pero en el ejemplo sí está para que lo podamos observar, en donde yo tengo que restar el real con el real, que en este caso es a menos c, más, ya, y ojo acá siempre yo voy a colocar un más porque ese más es neutro, ya, porque va a depender mucho del signo que yo obtenga en las partes imaginarias, ya, entonces para no confundirse, ya, porque si bien es cierto se ve muy parecido a lo que tenemos arriba, cuando yo resto debo restar las partes, ya, pero al medio como neutro, para poder unir esto, yo voy a colocar un signo más, ¿ya? Pero en el ejemplo lo vamos a ver mejor, ¿ya? Para que así no haya confusión. Bien, entonces, cuando yo tengo acá un z menos un z2, voy a tener que considerar menos 2 más 3i menos el z2, ¿ya? Y si se fijan acá, yo le tengo que restar todo z2, ¿ya? Por lo tanto acá necesariamente le voy a colocar un paréntesis. ¿Por qué? Porque yo debo restar el 8 y restar el 4i, ¿ya? Entonces, alguien puede preguntarse si es que eso se puede desarrollar al tiro. Sí, pueden desarrollar y va a quedar menos 2 más 3i menos 8 menos 4i, ¿ya? Se puede sacar el paréntesis, ¿ya? O si no, lo pueden ir haciendo directo. Ahora, ¿cómo lo hago? Primero observo cuáles son las partes reales, en este caso menos 2 menos 8, ¿ya? Y las resto en un paréntesis aparte. Luego, más, porque yo no sé lo que va a salir después, tengo que considerar el 3i, que sería el 3, menos el 4i, ¿ya? Que sería esto que tenemos acá a la derecha. Y resto 3 menos 4i. Bien, ahora, si yo resuelvo, ¿cierto? Esto que tenemos acá, tenemos menos 2 menos 8, que me da menos 10, y tenemos 3 menos 4, que me da menos 1, ¿cierto? Entonces, menos 1 por i, menos i. Entonces, el resultado final de mi operación va a ser menos 10 menos i, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo importante que tenemos que tener claro? Que nosotros debemos sumar los reales con los reales y tenemos que sumar o restar los imaginarios con los imaginarios, ¿ya? Y al final el resultado, ¿cierto?, nos puede dar un número real, nos puede dar un número complejo, nos puede dar un número imaginario. Eso va a depender mucho, ¿cierto?, de lo que tenemos que desarrollar, ¿ya? Pero eso es como en base a lo que es la adición y la sustracción de complejos, ¿ya? Ahora, si nosotros lo vemos de una forma cartesiana, quizás los vamos a resolver un poquito más fácil, ¿ya? Pero por eso es importante que podamos analizar, ¿cierto?, ambos casos, y lo vamos a ver después a continuación en otros ejemplos que les tengo preparados. Bien, entonces ahora vamos a desarrollar, ¿cierto?, estos ejemplos como ejercicio resuelto, ya, para que podamos desarrollar, ¿cierto?, y completar, ¿cierto?, esto que tenemos acá. A ver, primero que todo, calcular el conjugado de z, ¿ya? O sea, en otras palabras, calcular z barra, ¿ya? En este caso,
tengo un 2 raíz de 5 menos raíz de 8i, ¿cierto? Tenemos un número complejo al cual calculamos su conjugado. ¿Y qué es lo que nos va a resultar? Nos va a resultar un z barra igual a 2 raíz de 5 más raíz de 8i. ¿Te fijan? Entonces el conjugado solamente es cambiar, ¿cierto?, el signo. Bien. Ahora, calculemos el módulo de z. Fíjense bien, acá este z está escrito de forma cartesiana. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que el menos 5 va a ser mi parte real y el 6 va a ser mi parte imaginaria. Bien, recuerden que en esta forma el número complejo siempre va a estar ordenado. ¿Ya? Acá no se va a dar el caso en que vamos a tener un desorden, ¿cierto? No como en la parte binomial, que es la que está arriba. ¿Ya? Entonces, calculamos, ¿cierto?, el módulo de z. En este caso va a ser la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. ¿Ya? Desarrollamos y me queda menos 5 al cuadrado 25 y 6 al cuadrado 36. Sumamos finalmente 25 más 36, 61. Entonces la raíz cuadrada de 61 es el módulo de z. ¿Bien? Y ahí tenemos, ¿cierto?, el resultado que nosotros estábamos buscando. ¿Ya? Y por último, vamos a calcular un número complejo, una suma-resta. En este caso tenemos la resta, ¿cierto?, de estos dos números y posteriormente la suma de un tercero, y vamos a desarrollarlo para que vean cómo se hace. ¿Ya? Le puse R para que vean que también no siempre se ocupa el Z, ¿ya? Para que también lo tengan como en consideración. Ahora, importante, antes de desarrollar la suma, acá ya, si se fijan, le hice súper rápido. ¿Ya? Identificar, ¿cierto?, las partes reales, es súper importante. Por ejemplo, acá tenemos la parte real del primer número, que es 3. En el segundo número la parte real es 2, ¿ya? Y en el tercer número la parte real es menos 4, ¿ya? Se fijan, aquí está desordenado. Ahora, las partes imaginarias, ¿cuáles van a ser? El menos 1, el 6 y el 9, ¿ok? Y luego vamos a tener que ver cómo se ordena respecto a la operación que yo voy a realizar. Recordemos que acá tenemos una resta y de acá tenemos una suma. Entonces nosotros ordenamos abajito la suma de dos términos, ¿cierto? Y en el primer término vamos a escribir solamente los números reales, ¿ya? En este caso, el 3 menos el 2, ¿cierto? De aquí sale el menos y se va a esta parte. Tenemos 3 menos 2 y menos 4, que era mi parte real. ¿Ya? ¿Por qué menos? Bueno, básicamente porque el signo era menos, ¿ya? El signo era negativo. ¿Ya? Entonces me queda 3 menos 2 menos 4 como parte real, más la parte imaginaria. Y en este caso, la parte imaginaria me va a quedar menos 1, menos 6, ¿cierto? Porque estoy restando, menos 6 positivo, más 9 positivo. ¿Ya? Y finalmente, desarrollo cada uno de los paréntesis, me queda 3 menos 2 menos 4, me queda menos 3, más, y me queda menos 1 menos 6, que es menos 7, más 9, 2. Entonces, más 2i. Y aquí tenemos el resultado, ¿cierto?, de nuestra operación de suma y resta, o de resta y suma, ¿cierto?, con números complejos. ¿Ya? Aquí hicimos al tiro una operación combinada, ¿cierto?, que son como los ejercicios que aparecen en el texto para que así no tengan, ¿cierto?, dudas de cómo se desarrolla cuando tengo más de un número, ¿cierto?, en mi operación. Bien, entonces, antes de finalizar, quiero preguntar si quedan dudas como para poder ir desarrollándolo a continuación, o aclararlas al tiro, que si quieren las pueden escribir por el chat, o si quieren activan su micrófono y me la hacen verbalmente. Ya, en la parte de los módulos, ¿qué dice el módulo? El módulo dice que yo debo calcular la raíz cuadrada de cada término al cuadrado. ¿Ya? Es básicamente una fórmula. ¿Ya? Yo tengo que ver cuál es mi parte real, cuál es mi parte imaginaria. En este caso, parte real 5 negativo, parte imaginaria 6 positivo. Entonces,
tengo que calcular la raíz cuadrada del primer término, que en este caso es menos 5 al cuadrado, que me da 25, y el segundo término al cuadrado, que me da 36. ¿Ya? Luego sumo esos dos resultados que obtuve y después calculo la raíz cuadrada. Ahora, en el caso de no poder calcular la raíz cuadrada porque esta no es exacta, yo llego y escribo el resultado. ¿Ya? Ya, acá, cuando yo tengo que calcular este R, ¿ya? Tengo que ver en qué forma están escritos estos números, ¿ya? Acá tenemos un número complejo que está escrito en una forma cartesiana. Si lo vemos es como esto es como un punto en el plano cartesiano, en este caso en el plano de Arga. Eh, Acá tenemos una forma binomial, ¿cierto? Porque tenemos la i, ¿ya? Y esta es forma cartesiana porque hay una coma al medio, ¿ya? Ahora, al haber una forma cartesiana, vamos a tener dos partes, al igual que el otro número complejo. Tenemos una parte real, que es el que está a la izquierda de la coma, y tenemos una parte imaginaria, que es el que está a la derecha de la coma. Bien, entonces, cuando yo tengo esta forma cartesiana, que es cuando está la coma, siempre lo que está a la derecha va a ser la parte imaginaria. ¿Ya? Por eso el menos 1 es imaginario. ¿Ya? Puesto que si este número yo lo escribiera como en forma binomial, este quedaría como un 3 menos un i, ¿ya? O 3 menos i, ¿ya? Entonces por esa razón este número es imaginario, ¿ya? Solo porque está después de la coma. ¿Bien? ¿Alguna otra duda que observen de acá o de los anteriores? ¿Dudas? ¿No? ¿Sí? ¿La están escribiendo? Bien, entonces, em, no siempre son negativos, ¿ya? Mire, si nosotros, a ver, si nosotros observamos acá los imaginarios, vemos que, a ver, este imaginario de acá, tenemos menos uno negativo, y aquí nos quedó negativo, ¿cierto? Acá en este complejo, el imaginario es 6 positivo, ¿ya? Que por un tema de que estoy restando se convierte en negativo, ¿ya? Y acá en este complejo, el 9 es positivo, ¿ya? Si nosotros vemos en el ejercicio del módulo, el negativo es la parte real y el positivo es la parte imaginaria. Bien, y acá en el conjugado, bueno, aquí cambia, ¿ya? Pero por ejemplo acá de negativo pasa a positivo, ¿ya? Y también puede pasar de positivo a negativo dependiendo de cómo sea el ejercicio, ¿ya? Acá en el tema del conjugado, si vemos que es negativo, cambia a positivo. Si vemos que es positivo, cambia a negativo, ¿ya? Pero no siempre los números imaginarios van a ser negativos, ¿ya? Recuerden, un número imaginario puede ser positivo, puede ser negativo o incluso puede ser cero, ¿ya? En el caso de los números reales. Bien. ¿Otra duda que haya?